Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda mesa del Encuentro Académico del Poder Judicial de la Federación, y en esta mesa que discutiremos sobre las características y retos de la nueva carrera judicial. Como sabemos, pues la nueva reforma judicial, uno de los mayores impactos que tiene o donde más modificó cuestiones es en la carrera judicial, y pues qué mejor que tenemos aquí a dos expertos y una experta sobre la materia, y quienes seguramente nos darán mucha luz y ideas sobre este tema. Entonces, en esta mesa contamos con el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho y maestro en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con 2 doctorados, uno en Derecho por la Universidad Panamericana y el otro en Derecho y Libertades Constitucionales reconocidos por la Universidad de Castilla-La Mancha. Realizó estudios de posgrado en Derecho Mercantil y 2 especialidades en Derecho reconocidas universidades de España. Actualmente se desempeña como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde noviembre de 2016. Magistrado, bienvenido al Centro de Estudios Constitucionales y a la Suprema Corte. Muchas gracias, Carmen. También contamos con la presencia de la magistrada Lilia Mónica López Benítez, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó la maestría en Ciencias Jurídico-Penales y el doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y la maestría en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana. Cuenta con diversos diplomados y especialidades. Como docente, ha impartido clases en el Instituto de la Judicatura Federal y la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha publicado en revistas especializadas y es autora de los libros Protección a Testigos en el Derecho Penal Mexicano y Reflexiones sobre la Justicia, Retos y Oportunidades desde la visión de una juzgadora. Se ha desempeñado como oficial judicial, actuaria y secretaria de juzgado y tribunal, jueza de distrito, magistrada de circuito, secretaria ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación en el Consejo de la Judicatura Federal, y presidenta del Comité para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales. Además, presidió el Pleno de Circuito en materia penal en la Ciudad de México en 2020. Actualmente es magistrada del 7º Tribunal Colegial en materia penal del Primer Circuito y pues un miembro integrante importante del Comité Académico de la Escuela Judicial. Bienvenida, magistrada. Y por último, también contamos con la presencia del doctor Arturo Bárcena Zubieta, quien es director general de la Escuela Federal de Formación Judicial, doctor en Derecho por la Universidad de Girona, España. Se desempeñó durante 9 años como secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hasta 2020 fungió como director general de Derechos Humanos de dicho tribunal. Actualmente se desempeña como director general de la Escuela Federal de Formación Judicial. Realizó los estudios de licenciatura, especialidad en Derecho Constitucional y maestría en Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro. Cursó las especialidades en Argumentación Jurídica en la Universidad de Alicante y en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Obtuvo el diploma de Estudios Avanzados en Filosofía del Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid en el marco del doctorado en Derechos Fundamentales que se imparte en esa institución. Ha publicado trabajos sobre argumentación en materia de prueba, argumentación e interpretación constitucional, así como la causalidad en el derecho. En el terreno docente es profesor de la Universidad de Girona, donde es titular de los cursos Concepciones Filosóficas del Nexo Causal, del Máster en Derecho de Daños y la Prueba del Nexo Causal del Máster en Razonamiento Probatorio. Bienvenido, doctor. Y bueno, en este momento pasaremos a una intervención de cada uno de nuestros ponentes y nuestra ponente. Y en primer lugar le daremos la palabra al magistrado Felipe de la Mata por 20 minutos. Adelante, magistrado. Muchísimas gracias, doctor. Antes que otra cosa, quiero decir que es para mí un gusto, un honor compartir esta mesa con la señora magistrada Lilia Mónica, de verdad López Benítez, de verdad estar también con el doctor Arturo Bárcena, es todo un gusto, y por supuesto estar en este primer encuentro académico del Poder Judicial de la Federación. Me parece que este encuentro académico es el primero que se realiza en su tipo y sin duda que evidencia los esfuerzos que podemos hacer todos los órganos del Poder Judicial en conjunto. A ver, ahora sí que dicen que zapatero a tu zapato, ¿no? Entonces, yo voy a hablar sobre todo del tema, diría yo, el gran reto que es
la carrera judicial en materia electoral. Quiero decir y reconocer que se han hecho esfuerzos loables para construir una carrera judicial electoral. Diversos magistrados, diversas integraciones del tribunal han ido con el tiempo estableciendo acuerdos generales de carácter regulatorio. Se ha constituido una comisión de carrera judicial respecto de los funcionarios del tribunal. Pero me parece que esto ha adolecido, lo digo con mucha sinceridad y también con autocrítica, de algunos defectos que tienen que plantearse de cara a una, pareciera a una posible reforma electoral. Claro, bajo el análisis académico, una reforma electoral pues puede verse respecto de diversos puntos de vista. Es decir, puedes decir, es difícil que sea una reforma perfecta, pero puedes decir, esta parte de esta reforma electoral fue buena, esta parte fue mala, ¿no? Pero yo creo que esto justo podría ser una gran parte para una gran reforma electoral, para una buena reforma electoral, que es justo crear una fórmula que fortalezca y cree de manera efectiva la carrera judicial electoral. Y además, viene muy al caso, independientemente de si hay o no hay reforma electoral, de cara a los trabajos de la Comisión de Fortalecimiento del Tribunal, donde los magistrados de la Sala Superior en las últimas semanas, no, diría yo meses, pero bueno, voy a decir semanas, nos hemos reunido con diversos miembros de la sociedad civil justo para repensar nuestra institución, para fortalecerla y para tratar de conseguir justo una institución más sólida. Me parece que en el tema de carrera judicial electoral, el paradigma que debemos tener por delante, sin duda, es la gran reforma electoral la gran reforma judicial del año pasado. Y tenemos que adoptar varios de los conceptos que se encuentran ya en el otro lado del Poder Judicial, y tenemos que replantearnos a efecto de hacer una mejor carrera judicial. A ver, les voy a decir algunas ideas que tengo en concreto. A ver, el gran defecto de la carrera judicial del tribunal, el más importante es que hay una carrera judicial donde los magistrados no forman parte de la carrera judicial. Y esto, a mi juicio, no es razonable. Justo todos los secretarios, cuando llegamos el primer día, ¿no? Cuando llegué a ser secretario auxiliar, pues evidentemente yo quería ser magistrado electoral. Y evidentemente, a lo largo de los 25 años que llevo en temas electorales dentro del tribunal, pues les soy sincero, yo creo que todos los funcionarios desean llegar a ser magistrados. Sin embargo, la designación es política. Pero eso no quitaría la posibilidad de incorporar a los magistrados regionales a una verdadera carrera judicial electoral. Y esto se ve todavía más agravado por la circunstancia de que al terminar sus cargos, los magistrados regionales, particularmente, cuando terminan su cargo, pues pierden su medio de vida. Y estamos hablando justamente de personas que tienen que resolver asuntos de mucha importancia para la estabilidad del país. Esta circunstancia no alienta el principio de independencia, ni tampoco alienta la profesionalización. Si alguien me preguntara, yo diría que tenemos que repensar una fórmula en la cual los magistrados regionales, cuando terminen el cargo como magistrados regionales, pues se incorporen como magistrados del otro lado del Poder Judicial, como magistrados de colegiado, como ahora será magistrados de apelación. Incorporar de lleno y en pleno a los magistrados electorales a una carrera judicial garantiza también la posibilidad de garantizar a la sociedad una preparación constante por parte de los magistrados electorales. Es decir, no solamente una visitaduría que verifique el desempeño profesional de los magistrados, sino fundamentalmente una preparación constante para el desempeño profesional y personalizado respecto de su función. A ver,
La segunda cuestión que creo que tenemos que plantearnos también de frente a una reforma electoral para la carrera judicial electoral. Claramente tenemos que pensar en una carrera judicial que incluya todas las categorías del sistema judicial electoral. En eso tenemos que aprender justamente el paradigma de la gran reforma judicial del año pasado, y que es fundamentalmente incluir temas o cargos que no son conocidos, vamos a decirlo así, del otro lado, ¿no? Por ejemplo, el secretario auxiliar, el secretario de apoyo, sin duda el secretario instructor, pero empezar desde los cargos más bajos, el secretario técnico, el técnico operativo, el profesional operativo, desde los cargos más bajos. También tenemos que pensar en fórmulas que ahorita no existen, para sistemas para certificar la promoción y la permanencia de alguna manera en los cargos que integren la carrera judicial electoral. Repito, en esto tendrá que ponderarse de una manera diferente los cargos de magistrado regional, en tanto que estos duran solamente 9 años. Pero crear exámenes de recertificación por parte de los miembros de la carrera judicial me parece más que necesario, más que evidente, para generar justo procesos virtuosos, círculos virtuosos de preparación profesional. Y también garantizar que haya una promoción por méritos desde abajo, y vuelve a ser nuevamente nuestro paradigma la gran reforma del año pasado en temas judiciales. Esto significa que tenemos que repensar la manera en la cual también se generan los nombramientos dentro de los órganos del sistema judicial electoral. En otras cosas que también tenemos que repensar, tenemos que replantearnos también la oferta académica interna de la Escuela Judicial Electoral. Es verdad, hasta ahora hay una oferta académica sólida. Yo siempre los felicito porque cuando escucho que en el año de la 2020 capacitaron 300,000 personas y que el año pasado capacitaron 100,000 personas, de verdad, yo creo que son un gran ejemplo. No es una crítica a la labor, más bien es reflexionar respecto de la oferta académica interna. Hasta ahora es verdad que se ofrecen maestrías de derecho electoral, que se ofrecen una masterclass especializadas en temas electorales constitucionales, cursos de derecho electoral a todo el personal. Pero también tenemos que hacernos una pregunta y buscar un replanteamiento, ¿no? Ampliarnos, derechos humanos, control de constitucionalidad, derecho procesal en general. ¿Y por qué no? Y en esto es nuevamente generar nuevas posibilidades de estudio por parte de los magistrados regionales, que es crear una fórmula de cursos de soft skills para los juzgadores, que pueden ser desde temas de Word y Windows y Excel, ya me doy a entender, pero lo mismo cursos de mindfulness, de psicología o de administración, porque una vez que te nombra, por ejemplo, el Senado de la República, que vota tu nombramiento, pues de repente tienes que administrar lo mismo una ponencia, eso seguro, pero en una de esas también te toca administrar una sala, y eso es bastante más complicado. Tenemos también que replantearnos fórmulas de certificación al desempeño ético de los funcionarios para efectos de la recertificación anual. Esto tendrá que ponerse dentro de los trabajos de la Comisión de Fortalecimiento. Y de esa manera, justo pensar, lo pongo así, que pudiera existir una certificación que de alguna manera asegure que las personas que pueden participar en los procesos de selección de magistrados regionales, pues tienen la base mínima de conocimientos necesario. Eso también podríamos reflexionarlo. Por supuesto, sé que ya estoy pidiendo demasiado, es como cartita a Santa Claus y ya pareciera que el niño está muy entusiasmado, ¿no? Así. Y como dicen, luego los papás no son ricos, ¿no? Espero que nadie se haya despertado ahorita diciendo Santa Claus no existe. No, lo lamento. A ver, fíjense, el tema es considerar la posibilidad de la existencia de un sistema
Nacional de Carrera Judicial Electoral. Estandarizar los procesos de profesionalización también de los tribunales locales frente a una reforma electoral sería algo espectacular. Una certificación justamente de los procesos de profesionalización de cada uno de los tribunales locales y en su caso certificación de las personas que ahí están trabajando. Bueno, a ver, voy a ir concretizando algunas ideas. Vamos a decirlo, hacia el futuro de una carrera judicial electoral ayudaría mucho la existencia de una reforma electoral legal que por supuesto tome en cuenta la posibilidad de la existencia de una carrera judicial electoral real. Por supuesto, por ahora, en los trabajos de la Comisión de Fortalecimiento podemos plantearnos una reforma al reglamento y a los lineamientos de carrera. Me parece que es algo que el presidente Reyes Rodríguez Mondragón se está planteando y que de hecho va a impulsar y está impulsando. Y por supuesto, trabajar de manera conjunta con la Comisión de Administración en la creación de una carrera judicial electoral en los términos que se pueda por ahora previo a las reformas legislativas. Y me parece que se tiene que repensar también la estructura de la Escuela Judicial Electoral, que a mi juicio es muy exitosa, pero también tenemos que volverla a repensar. Insisto, tenemos que pensar una Escuela Judicial Electoral también muy centrada, muy abocada a los temas de carrera judicial electoral, fortalecerla claramente y, por supuesto, utilizar la experiencia de los magistrados electorales que han terminado su cargo. Muchos de los profesores de la escuela tienen digamos, o mucho del claustro académico que venga de la escuela tiene que ser también magistrados electorales que ya han retirado. En fin, quiero insistir nuevamente. Una carrera judicial donde no estén integrados los magistrados electorales, pues me parece un tanto coja, ¿no? Decir, la carrera judicial empieza con el puesto de secretario general de acuerdos, que es como sucede actualmente. Pues hombre, yo fui secretario general de acuerdos, es una chamba maravillosa, me encantó, pero cuando yo era secretario general de acuerdos, en realidad lo que yo quería hacer era magistrado. Tiene que hacerse de manera integral. La carrera judicial tiene que incorporar de alguna manera a los magistrados de sala regional. Y los magistrados de sala regional, al terminar su chamba, sus 9 años, deben tener la oportunidad de incorporarse del otro lado, digamos así, con cargos de magistrados de colegiado, magistrados de apelación, para no desperdiciar su profesionalización, pero lo más importante, para garantizar el principio de independencia judicial. En fin, voy a cerrar esto diciendo que una trayectoria profesional como es una magistratura federal implica la adquisición de conocimiento y experiencia en la materia a través de la práctica constante. ¿No sería una oportunidad para estos perfiles y principalmente para el servicio público la continuidad profesional en el Poder Judicial de la Federación? De ahí la trascendencia de una nueva reforma político-electoral que retome el elemento de la carrera judicial para incentivar que las magistraturas electorales formen parte de esta carrera para que, posterior a su encargo, tengan la posibilidad de aspirar a un cargo como magistradas y magistrados de un tribunal colegiado o de apelación. Los principales propósitos de la carrera judicial son garantizar la independencia, la imparcialidad, el profesionalismo y la identificación de perfiles idóneos para el desarrollo de la labor judicial, en este caso electoral. La próxima reforma electoral está centrada y dirigida precisamente en reforzar las instituciones, o al menos eso sería lo deseable. Y justo esto implicaría la creación de una carrera judicial electoral específicamente basada en mérito, igualdad de oportunidades a partir de desarrollo de procesos de ingreso, formación, promoción y evaluación de desempeño. De esta manera se garantizaría la impartición de justicia a través de funcionarias y funcionarios que tienen los conocimientos suficientes para desempeñar su labor. Esto quiere decir que se crearía un servicio profesional de servidores que reuniría una calidad suficiente para trabajar dentro de las autoridades jurisdiccionales, extendiendo así la posibilidad de aprender de otras maneras. Sin duda, una carrera judicial
electoral nacional, una carrera judicial que incluye a los magistrados, sería un gran punto de debate para una futura reforma electoral. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, magistrado. Le damos la palabra a la magistrada Lilia Mónica López Benítez. Adelante, magistrada. Buenas tardes. En primer lugar, me siento muy honrada de esta invitación por parte de las instituciones organizadoras para participar en este encuentro académico del Poder Judicial de la Federación. Y también muy contenta de estar en esta mesa sobre carrera judicial con el magistrado de la Mata, con el doctor Bárcena y por supuesto con nuestro moderador, el doctor Morales. Yo quiero hablar un poco de este tema que nos ocupa, que es la carrera judicial, bajo 3 puntos de vista. Un poco referirme a las bases constitucionales y a la carrera judicial para dar el contexto de una manera muy breve y después destacar los aspectos positivos que yo advierto y que algunos los he vivido prácticamente desde su nacimiento, dada la posibilidad de incursionar en el comité académico de la Escuela Federal de Formación Judicial, y finalmente lo que yo considero que podrían ser las áreas de oportunidad. Como sabemos, esta reforma constitucional fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2021 y tiene como objetivos centrales, sé que son muchos, pero lo vamos a destacar de esta manera: consolidar el proceso de cambio y renovación del Poder Judicial de la Federación. Cuando hablamos de estos dos objetivos, podríamos referirnos a muchísimas cosas, inclusive, por ejemplo, a las nuevas figuras que emergen de esta reforma, como podrían ser los plenos regionales, los tribunales colegiados de apelación, pero nada sería útil para consolidar este proceso de cambio y renovación del Poder Judicial de la Federación sin el factor humano. Y cuando hablamos del factor humano, pues entonces nos tenemos que referir específicamente a la carrera judicial. El artículo 97, en el 7º párrafo de la Constitución, pues nos dice que la carrera judicial, o podemos inferir que la carrera judicial tiene 3 ejes fundamentales. Por un lado, un nuevo perfil judicial, y lo que se busca es personas servidoras públicas cercanas a la sociedad y comprometidas con la justicia, con los derechos humanos y con la igualdad, que es tan importante. Y la finalidad es preservar o hacer efectivos, garantizar la independencia, la imparcialidad, la estabilidad en el empleo, la profesionalización, la especialización. Y estos 2 aspectos pues tampoco podrían tener una vida efectiva si no contáramos con una escuela federal de formación judicial. Y creo que es el punto central y para mí más importante de la reforma en función de la carrera judicial, porque se otorga a esta escuela atribuciones, autonomía y una gran infraestructura para poder tener otro modelo de personas servidoras públicas. Y dentro de este modelo, pues hay 3 puntos también que son muy importantes, que es el ingreso, la promoción y la permanencia de las personas que habrán de ocupar algún cargo en la carrera judicial desde los escaños más sencillos, por llamarlos de alguna forma, pero no menos importante, porque finalmente un órgano jurisdiccional, por supuesto, que tiene una cabeza fundamental, que es la persona que juzga, pero no podría hacer nada si no tuviera un grupo de personas, desde los oficiales judiciales, que estén realizando su labor con compromiso y con vocación. Entonces, el punto central es formar nuevos perfiles. ¿Y cómo se van a formar estos nuevos perfiles? Y aquí vienen ya los puntos positivos de los que yo les hablaba. En principio, creo que si bien el conocimiento técnico es fundamental para realizar cualquier labor especializada, como la que nosotros desempeñamos en nuestro día a día, es muy importante, y ahí se decía ayer en la inauguración por parte del presidente, no privilegiar la memoria. Habíamos partido en mucho de privilegiar la memoria y de ir
cuando menos en la primera etapa de los concursos, de ir dando ese primer empujón a la gente que tuviera buena memoria, pero que posteriormente quizá no fuera el mejor perfil para hacerse cargo como titular de un órgano jurisdiccional. Y no solamente me refiero a las personas titulares, sino a las personas que también colaboran dentro del órgano jurisdiccional. Y para lograr este conocimiento técnico, más allá de la memoria, de lo que se requiere hoy, y es parte de lo que están en los programas que hoy en día maneja la escuela, pues el razonamiento metodológico, el pensamiento crítico, que es tan importante para poder resolver problemas. ¿Podemos tener el conocimiento técnico? Sí, pero quizá no tengamos las habilidades necesarias para plasmar o para llevar ese conocimiento a la resolución de los asuntos que se manejan en un órgano jurisdiccional. Entonces, este es un punto importante. Otro punto importante, pues se habla de la meritocracia, y lo destaco aquí como un aspecto positivo, aunque también lo voy a señalar como un área de oportunidad. Es claro que es importante que este sistema de concursos de oposición den la pauta para que las personas, a través de méritos propios, puedan llegar a ocupar cada uno de los escaños de la carrera judicial. Sí, claro que es importante. Sin embargo, esta meritocracia no debe basarse solamente, y aquí lo combino ya un poco con el tema de las áreas de oportunidad, no debe basarse solamente en ir al concurso, estudiar mucho y ganar el concurso y estar detrás de un escritorio ocupando alguno de estos encargos. Me parece que aquí un área de oportunidad sería generar una vocación de servicio. Y vamos avanzando en las etapas, tenemos el conocimiento, sí, tenemos las habilidades también, pero si no hay la vocación de servicio, entonces el resultado no va a ser el esperado si lo que queremos es una nueva conformación de la gente que trabaja en el Poder Judicial, que esté interesada en salvaguardar los derechos más importantes de cada una de las personas que, por desgracia, tienen que llegar a un órgano jurisdiccional. Otro punto que me parece positivo de la reforma tiene que ver con la perspectiva de género, la cual se incorpora de manera transversal, progresiva y equitativa, y que también en su momento destacaré como un área de oportunidad. Ahora, los concursos de oposición traen nuevos aires. Pareciera, si uno lo ve, que cuáles serían estos si hay un cuestionario como primer filtro, si hay un examen práctico y si posteriormente se hace un examen oral. Pero justo para mí este es el punto medular, ese examen oral que no se basa en el conocimiento de una jurisprudencia, en el conocimiento de una institución jurídica, por ejemplo, sino que se basa en la defensa de posturas, y esta es la parte fundamental. Lo que se busca en las personas que van a estar dentro de la carrera judicial es esa habilidad de pensamiento crítico, esa posibilidad de defender posturas, esa visión, que no una opinión, sino la visión que puedan tener respecto de una institución jurídica o de una temática muy especializada, y que puedan compartir su saber de una manera no solamente teórica y memorística, sino a través de las habilidades para resolver problemas. Y otro punto que es trascendente en este tipo de concursos, pues son los simulacros de audiencia, que finalmente, qué mejor manera de evaluar que el verificar cómo la persona sustentante va a desenvolverse estando presente en una audiencia y teniendo que tomar decisiones en el momento mismo. Por otro lado, la prueba de situación, que esto es algo novedoso porque implica presentarle a la persona sustentante un escenario complejo que tiene que ver con la gestión del órgano jurisdiccional para saber cómo lo va a resolver. Y esto uno pensaría, pues, ¿cómo va a ser más importante esta habilidad de gestión que el conocimiento técnico? Pero en realidad
muchísimo de los problemas a los que nos enfrentamos las personas que juzgamos, a lo mejor no es al criterio para resolver el asunto, porque eso pues lo podemos estudiar, lo podemos comentar y tomar una decisión, pero resolver los problemas cotidianos que se presentan en el mismo órgano jurisdiccional, pues a veces esto nos quita más tiempo que el estudio de los asuntos. Otro aspecto importante es el curso básico. Bueno, el anterior curso básico, que ha dejado de ser eso, un curso básico para constituirse en un concurso escolarizado para el nombramiento de secretarias y secretarios de juzgado de distrito. Aquí es, creo que importantísimo que ustedes sepan que se trabajó mucho desde la escuela judicial en el diseño curricular de este curso, que hoy en día se conforma con clases magistrales, con clases regulares, con las tutorías y al final del curso, pues el examen de conocimientos. Y en esta parte yo quiero poner o subrayar el programa de tutorías. Para mí, este punto es verdaderamente fundamental y creo que es lo que hace diferente a la manera en que se preparan ahora las personas que aspiran a formar parte de un órgano o que aspiran a la promoción. Y es importantísimo porque no se basa solamente en proveer a las personas estudiantes de conocimientos, permítanme la expresión un poco sin ton ni son, sino proveerles de esos conocimientos para que a través del programa de tutorías puedan hacer énfasis en las habilidades adquiridas a través del conocimiento para resolver asuntos, porque finalmente lo que nosotros hacemos es resolver asuntos. Entonces, creo que este programa de tutorías marca una diferencia y marca un bagaje novedoso en este concurso escolarizado que hoy en día está. La posibilidad de que las personas que están estudiando y que interactúan con las personas tutoras es fundamental, porque no solamente es presentar un proyecto, sino es discutirlo, es dar los argumentos, ver esas habilidades de pensamiento, de raciocinio, esa posibilidad que tiene esa persona estudiante para plasmar lo que ya sabe en un asunto en particular para obtener esa mejor decisión. Como les decía, bueno, un poco de estos aspectos de oportunidad ya les hablé en relación con el tema de la meritocracia, que además de conformar personas con conocimientos, con habilidades, pues es importante tener esta vocación, esta mística de servicio, pero también que esta nueva manera de sentir y de vivir el servicio público tengan como principios o como ejes fundamentales la dignidad del trabajo. Tenemos verdaderamente trabajos muy dignos, pero que son trabajos para servir a la sociedad y de ahí tenemos que partir. Por eso hay que darle énfasis en estos cursos a un nuevo valor al servicio público. No estoy en el servicio público porque tengo un sueldo seguro, porque tengo prestaciones. Estoy en el servicio público porque realmente tengo la mística de servir a la sociedad con una justicia cercana a la gente y, por supuesto, de mejor calidad. Otro aspecto que yo vería como área de oportunidad es que tenemos que generar un cambio cultural e institucional. Hemos venido trabajando durante mucho tiempo, a lo mejor con una mística diferente. No quiero destacar si que haya sido mejor o que haya sido peor, simplemente diferente. Hoy, la época en la que estamos, las necesidades nos llevan a ver nuestra función con una importancia que realmente tiene en una sociedad democrática como en la que vivimos. Entonces, esa impartición de justicia cercana a la gente no es una utopía,
se tiene que hacer en una realidad, porque finalmente a quien servimos es a las personas usuarias del servicio de justicia. Atrás de cada audiencia, atrás de cada expediente, atrás de cada videograbación, hay personas, hay historias, hay familias que están ávidas de tener la mejor sentencia. El fortalecimiento de la plantilla docente para mí también es un área de oportunidad. Aquí tendríamos que destacar que pues sabemos muchas personas que tenemos quizá el conocimiento adquirido a lo largo de una trayectoria y de estar realizando nuestro trabajo en el día a día, pero realmente tenemos la capacidad de transmitir el conocimiento. Tener el conocimiento no es sinónimo de poderlo transmitir, y para pararse frente a un grupo hay que tener esa capacidad para efecto de que haya ese proceso de comunicación entre la persona que imparte una clase y la persona que lo está recibiendo. Entonces, a partir de ahí necesitamos tener modelos pedagógicos de avanzada. Se ha trabajado en ello, hay un cambio radical que se puede advertir. Yo lo veo y les decía, lo vivo porque estoy encargada del aula Revolución, y tener esa interacción con el alumnado, pero también con las personas tutoras y también con las personas docentes, me permite advertir pues las habilidades de cada quien para llegar a buen puerto, ¿no? Para lograr el objetivo. En las clases magistrales considero que tendríamos que buscar un sistema de gestión educativo apropiado para el efecto. Por supuesto que son muy buenas. También es importante que a nivel nacional se sigan los mismos estándares de conocimiento para todas las personas que están hoy en este concurso escolarizado, pero no debemos perder que la interacción y el intercambio de opiniones, el estar frente a la persona que me está dando la clase es fundamental. Y en aras también de fortalecer a la plantilla, necesitamos mayores conocimientos de pedagogía y de didáctica. Uno quizá podría decir, bueno, ya no estamos en la secundaria, ya no estamos en la primaria, pero a cualquier nivel se necesita tener ese conocimiento para efecto de poder transmitir de una manera metodológica que implica una organización a partir del objetivo general, del objetivo específico y de las actividades que yo tengo que llevar a cabo para la transmisión de la enseñanza. Es decir, no me puedo parar frente a un grupo sin saber a qué voy, o no me puedo parar frente a un grupo llevando un código para una lectura o viendo a ver pues qué puede salir en ese momento. Y finalmente, y ya para ir cerrando, ayer también se hablaba del estudio a través de precedentes o a través de casos, que eso me parece que es verdaderamente muy significativo y que cambia la visión de las personas, porque no es lo mismo analizar en abstracto que aplicar los conocimientos a casos específicos. Y finalmente, pues en el área tecnológica, tendremos que seguir pensando en fortalecer las plataformas institucionales, que todas las personas tengan el acceso a estos instrumentos tecnológicos que pueda permitir compaginar el trabajo con el estudio. Y por último, y quizá esta no sea una medida popular, me queda claro, pero creo que tenemos que seguir pugnando por concursos exclusivos para juezas y magistradas hasta que logremos la paridad, y para esto habrá que darle la posibilidad a las personas que estén interesadas de tener horarios flexibles para la capacitación. Quizá aquí el tema de la tecnología, por supuesto que ayuda muchísimo para que cada quien lo pueda hacer en su mejor momento y a su propio ritmo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, magistrada. Por último, le damos la palabra al doctor Arturo Bárcena Subieta. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, pues decir que es un honor para mí compartir mesa con dos personas juzgadoras de la trayectoria de la magistrada López Benítez y del magistrado de la Mata.
y que, pues, como no puede ser de otra manera, nos han hecho reflexiones, creo que muy interesantes desde sus propias experiencias profesionales en relación con los retos que plantea la carrera judicial, tanto en el Tribunal Electoral como en el Poder Judicial de la Federación más ampliamente. Yo, como creo que no podía ser de otra manera, pues voy a intentar aquí hablar desde la perspectiva de la Escuela Judicial. Tengo el honor de dirigir actualmente la Escuela Federal de Formación Judicial y, por tanto, mi intervención me gustaría centrarla desde ese punto de vista. Y decir también un poco lo que yo voy a compartir de cuál es la visión que estamos impulsando en la escuela. Desde luego no es la visión exclusivamente del director. Obviamente tomo responsabilidad por las decisiones que hemos tomado, pero también, y lo debo decir con toda honestidad, es también un resultado del trabajo conjunto con el comité académico, que es el órgano de la escuela encargado también de diseñar la política académica de la escuela, en el que desde luego participa la magistrada López Benítez y muchos otros juzgadores y juzgadoras de una gran trayectoria. Y desde luego también por órganos del Consejo que han contribuido con sus decisiones a ir perfilando las políticas de la escuela en relación con la carrera judicial, particularmente la Comisión de Carrera y el Pleno del Consejo. Dicho esto, me gustaría, pues, muy brevemente retomar qué es lo que dice la ley de carrera y en qué consiste la carrera judicial. La ley de carrera señala que la carrera judicial comprende varios procesos. Los que me interesa para efectos de esta exposición son el ingreso, la formación y la promoción de las personas servidoras públicas de carácter jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación. Ingreso, formación y promoción. Esto ya nos permite ver cuál es el tema que le compete a la escuela. La Escuela Federal de Formación Judicial tiene dos temas principales. Por un lado, la capacitantes que tenemos en la escuela y que tendrán seguramente las administraciones subsiguientes, es que estos dos pilares de las tareas que le corresponden a la escuela, formación, capacitación y concursos, vayan de la mano y que pueda formarse una sinergia a partir de estos dos aspectos que contribuya a la generación de mejores funcionarias y funcionarios para el Poder Judicial de la Federación. Pero el eje que articula estos dos pilares es el nuevo perfil judicial. El día de ayer el presidente Arturo Saldívar ya hacía una explicación de qué es lo que se quiere decir cuando se habla del nuevo perfil judicial. A mí me gustaría hilar todavía un poco más fino para explicar desde la escuela judicial cómo estamos concebiendo ese nuevo perfil y qué estamos haciendo para impulsar pues la formación de un nuevo perfil, no solo de titulares de la función jurisdiccional, sino de las personas que van a ocupar las distintas categorías de la carrera judicial. Por cierto, esto es un mandato de la ley de carrera. Entonces, si me lo permiten, lo que haré a continuación es explicar algunos aspectos que tienen que ver propiamente con los concursos, con el ingreso y la promoción dentro del Poder Judicial, y después complementarlo con el tema de la formación, cómo lo estamos viendo y cómo me parece a mí que quedarían los retos de cara al futuro. En primer lugar, recordar, como ya también lo han señalado en la mesa, que la carrera judicial en la nueva ley de carrera se sostiene que debe estar basada en el mérito, y una cosa muy, muy importante que también destacaba la magistrada López Benítez, en la igualdad real de oportunidades. Y ahí entra muy centralmente la paridad de género. Y uno pensaría, bueno, ¿es que la carrera judicial antes no se basaba en el mérito? Desde luego que sí. Creo que el Poder Judicial de la Federación es de las instancias públicas que tienen una tradición más larga de servicios de carrera en base al mérito. Ahora, que esas reglas que había o que existían en relación con el ingreso y la promoción a la carrera judicial no pudieran ser objeto de alguna mejora, me parece que esa ya es otra discusión. Y creo que esto es lo que intenta la importante reforma judicial del año pasado.
llevar el mérito a algunas áreas donde no estaba o no estaba del todo consolidada y corregir con algunas reglas también esos problemas que pudieran haber en relación a tomar en cuenta el mérito. Y respecto de la igualdad real de oportunidades, bueno, creo que también ahí es muy claro lo que se busca, ¿no? Sí, que sea el mérito lo que prime, pero habiendo un piso común para todas las personas. No basta, digamos, con que las personas, para decirlo con una expresión que está muy de moda, le echen ganas para conseguir el ascenso en la carrera judicial. Tiene que haber reglas que fomenten la igualdad real de oportunidades. Está todo el tema de los techos de cristal que ya señalaba la magistrada López Benítez, y algunas otras cosas también relacionadas con la perspectiva de género, como también facilitar esquemas de capacitación que sean adecuadas, por ejemplo, para las personas que realizan labores de cuidado, por ejemplo, ¿no? Eso tiene que ver con igualdad real de oportunidades y eso es algo en lo que se tiene que trabajar. Entonces, estos son los dos principios, me parece, centrales que animan a la nueva carrera judicial: el mérito y la igualdad real de oportunidades. ¿Cómo ocurre el ingreso? Bueno, creo que la ley tiene un sistema que me parece a mí muy interesante, que tiene que ver con crear ingreso a la carrera judicial en la escala más baja de los escalafones, a través de concursos abiertos. La idea, y es algo en lo que estamos trabajando en la escuela, este año habrá por primera vez concursos abiertos para oficiales judiciales, de tal manera que la apertura, la entrada a la carrera sea abierta y con alguna entrada intermedia también abierta. La ley da la posibilidad de que los concursos para juezas y jueces también sean en esquemas abiertos. Entonces, ahí hay una primera, me parece que diferencia lo que existía antes, dando oportunidad de que entren visiones distintas al Poder Judicial en esos dos momentos, ¿no? En la entrada con los oficiales judiciales y posteriormente también en los concursos abiertos que podría haber para juezas y jueces. Y posteriormente, una vez que las personas han entrado a la carrera judicial, lo que toca es la promoción, que estas personas tengan la oportunidad de ir ascendiendo en las distintas categorías de la carrera. Así, digamos que oficiales y actuarios puedan concursar para ser secretarios o secretarias de juzgado, que los secretarios y las secretarias de juzgado puedan concursar para ser secretarias o secretarios de tribunal, que una gran cantidad de categorías que están en el artículo 10 de la ley de carrera puedan aspirar también a participar en los concursos internos de promoción para jueces y juezas, y desde luego que también que juezas y jueces puedan aspirar después a ser magistrados y magistradas, con una cuestión importante, que la ley también permite ahora que los secretarios y las secretarias de estudio y cuenta de la Suprema Corte también puedan concursar en concursos de oposición de promoción para el cargo de magistrados y magistradas. Ahora, estos son el nuevo diseño en cuanto a las reglas de acceso y promoción. Posteriormente ha habido también desarrollos normativos por parte del Consejo de la Ley de Carrera. Destaco centralmente el nuevo Acuerdo General de Carrera que se aprobó a finales del año pasado, donde desde luego se desarrolla toda la Ley de Carrera, pero que me parece, y aquí coincido con lo que comenta la magistrada López Benítez, da herramientas a la escuela, pero desde luego también al Consejo, que son quienes al final de cuentas tienen la responsabilidad de tomar las decisiones de cómo configurar los distintos concursos, al menos para titulares, da la oportunidad de tener herramientas para evaluar otros aspectos que no habían sido evaluados o no habían sido tomados en cuenta hasta ahora, ¿no? Creo que lo dijo también muy bien la magistrada López Benítez. Se había privilegiado sobre todo la memorización. Y ahora hay otros instrumentos de evaluación, tanto en las pruebas escritas como en las pruebas orales, que permiten tomar en cuenta otros aspectos. Y esto es lo que me permite conectar con la parte de la capacitación. ¿Qué estamos buscando desde la escuela en la capacitación y qué retos tenemos de cara a eso? Porque vean, mi idea es que tienen que ir conjuntamente las reglas del acceso y la promoción a la carrera con
toda la capacitación que se está instrumentando desde la escuela. Quisiera nada más decir unas palabras antes sobre la idea del nuevo perfil judicial. ¿Por qué es necesario un nuevo perfil judicial? Y doy por reproducido aquí todo lo que explicó ayer el ministro presidente, Arturo Saldívar, pero yo destacaría 3 cosas que me parecen muy importantes para que tenga sentido señalar que necesitamos un nuevo perfil, ya no de jueces y juezas, de magistrados y magistradas, yo diría de funcionarios y funcionarias judiciales en los distintos escalafones de la carrera. Por un lado, cambios importantísimos que han ocurrido en el ordenamiento jurídico mexicano. Lo repito muchas veces cuando hablo de estos temas, 2 muy claros. La constitucionalización del ordenamiento en distintas áreas, en penal, en fiscal, en familiar, en administrativo. Más recientemente también empieza a ocurrir en materia laboral. Esa constitucionalización, que no es otra cosa que la irradiación que han determinado los tribunales que deben tener los derechos humanos en esas áreas del derecho, es algo que no existía y que ha transformado por completo el derecho, a tal suerte que difícilmente podemos explicar esas disciplinas, el derecho penal, el derecho familiar, el derecho civil, si no es a la luz de esos precedentes donde se han ido constitucionalizando esos sectores del ordenamiento. Creo que también ha habido cambios sociales en el país muy importantes que afectan la gestión de los tribunales. Aquí me gustaría destacar sobre todo el movimiento feminista, por ejemplo, que ha irrumpido en la escena pública en los últimos años. Esos movimientos sociales obligan también a repensar la función del Poder Judicial al momento de resolver disputas. Y finalmente también, y esto pues a lo mejor es algo que no gusta tanto en casa, es la percepción ciudadana sobre la función judicial. Es cierto que aquí no se distingue si se trata de juzgadores y juzgadoras locales o federales, pero lo cierto es que la percepción ciudadana ha sido crítica recientemente en cuanto a la función judicial, y eso es algo, me parece, que implica una reflexión interna por parte de las instituciones que formamos parte del Poder Judicial para poder dar alguna salida a ese problema. Ahora bien, si esto es lo que me parece que claramente justifica que hablemos de que se requiere un nuevo perfil, me gustaría contarles qué es lo que estamos haciendo en la escuela, y creo que aquí hay retos de cara a que esto funcione. Estamos implementando cosas novedosas. Me gustaría describir 3 líneas de acción que estamos tomando en la escuela, que creo que intentan responder a esos retos que mencionaba, y que me gustaría pensar también que en algún punto vamos a lograr conectarlo con el tema de los concursos. Y son, en primer lugar, cambiar el enfoque de la capacitación de la escuela, centrarnos menos en los temas de memorización de información o de normas, si se quiere, y más en lo que podríamos decir en habilidades metodológicas, razonamiento judicial, si se quiere decirlo muy rápidamente. Entonces, nosotros estamos trabajando toda una línea de acción que tiene que ver con lo que hemos llamado habilidades y competencias básicas para la función jurisdiccional. Aquí resulta menos importante, repito, el contenido. No digo que ya no haya capacitación en materia sustantiva, penal, mercantil, civil. No, digo que queremos poner más énfasis en cosas en las que no ha habido tanto énfasis en el pasado. Y pongo algunos ejemplos para que quede claro a qué me estoy refiriendo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con teoría del precedente. Por la reforma del año pasado, la reforma judicial, tenemos un nuevo sistema de precedentes. Necesitamos capacitar a el personal del Poder Judicial de la Federación en el uso de los precedentes. Y esto nos lleva, desde luego, a cosas que están estudiadas en el derecho comparado y que necesitamos empezar a incorporar a nuestras herramientas de trabajo. Metodologías para la resolución, sobre todo, de conflictos constitucionales. Pienso en todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, con el test de proporcionalidad, que aunque haya personas que les guste menos, lo cierto es que es una metodología que prácticamente se ha universalizado y se utiliza en la gran mayoría de tribunales constitucionales del mundo, cortes supremas, tribunales internacionales, para analizar cuando una limitación a un derecho está justificada. Entonces, es una metodología que existe, que tenemos que conocer y que tenemos que manejar. Razonamiento probatorio. Es un tema no solo en el cual
la escuela judicial no ha trabajado, creo, lo suficiente en el pasado, sino diría en general las escuelas de derecho. Cómo razonamos con hechos, cómo razonamos con pruebas, no es igual que cómo razonamos con normas. Tiene peculiaridades y creo que esto es muy importante que se conozca y que se difunda y que se busque generar esas capacidades. Y finalmente, porque únicamente quiero dar algunos botones de muestra, la perspectiva de género. La perspectiva de género es una metodología de adjudicación, no es simplemente un tema ideológico, una buena práctica, es una metodología que presenta retos distintos dependiendo si el problema es un problema normativo o si es un problema fáctico, un problema que tiene que ver con la premisa fáctica del razonamiento judicial. Entonces, todo este grupo de metodologías entran en lo que nosotros denominamos como competencias básicas para la función jurisdiccional, que creemos que es muy importante que pongamos mucho mayor énfasis. Nos importan menos los contenidos porque los contenidos se pueden estudiar y nos importan más las habilidades y las competencias porque eso es lo que nos permite hacer cosas con el derecho. Respecto a otra línea, es lo que nosotros denominamos habilidades y competencias para la gestión del despacho judicial. Esto también es muy importante y ya lo destacaba también el magistrado de la Mata. En México tenemos un modelo de poder judicial en el cual, a diferencia de otros países donde la administración de los juzgados la llevan a cabo especialistas, administradores, aquí la administración de los juzgados y de los tribunales la llevan a cabo los propios titulares de la función jurisdiccional. Y eso hace que tengamos que dotar de herramientas a las y los juzgadores para que puedan llevar a cabo esa función de mejor manera. No solo habilidades blandas, también como señalaba el magistrado de la Mata, sino también en otro tipo de herramientas que tienen que ver, por ejemplo, una cosa crucial, como generar ambientes de trabajo libres de todo tipo de violencia, especialmente libres de violencia de género. Este es un tema que tiene que ver con la gestión y es algo en lo que creemos que debemos incidir. Y finalmente, habilidades y competencias para lo que nosotros llamamos fomentar la confianza ciudadana y la legitimidad institucional, que se conecta con este déficit de legitimidad que creo que podemos advertir también en la ciudadanía. Y aquí, básicamente, nosotros estamos tomando como referente lo que se conoce como la justicia procedimental, que es un término que, bueno, viene o se utiliza en el derecho comparado, pero que tiene, sobre todo, su fundamento en la psicología jurídica, por decirlo con esa expresión. Y aquí lo que nos interesa trabajar también son temas que ya también muy bien identificaba la magistrada López Benítez. ¿Cómo generamos confianza en la ciudadanía? Pues una de las cosas que se ha dicho, al ser la justicia un servicio público, necesitamos tratar con dignidad y respeto a las personas que acuden al Poder Judicial, digamos, en búsqueda de justicia. Necesitamos que las personas se sientan escuchadas y bien tratadas cuando están en los tribunales. Y creo que todo eso se puede lograr a través de pequeñas cosas, pequeñas actitudes que en su conjunto pueden generar un cambio de percepción en la ciudadanía. Tenemos toda una línea transversal sobre ese tema que estamos intentando impulsar en nuestros distintos cursos y creemos que es muy importante. Y bueno, esto sería lo que tiene que ver con cómo estamos trabajando nosotros desde la escuela el tema de la capacitación. Y ya para cerrar, porque ya se me terminó el tiempo, simplemente decir que para nosotros en la escuela, y quiero pensar que también para las administraciones que vengan, creo que el reto es empatar estas dos cosas. Estos cambios que estamos queriendo generar en la capacitación, en la formación, con la manera en la que se evalúen tanto en los concursos de ingreso como en la promoción dentro del Poder Judicial de la Federación. Nuestra idea sería que los concursos se vayan consolidando como instancias en las que podamos tomar en cuenta todo este nuevo perfil que nosotros estamos impulsando desde la escuela. Y desde luego que pues el éxito de esto no solo dependerá de la escuela, sino diría pues de todos los órganos del Consejo que tienen alguna responsabilidad o alguna incidencia en los temas de carrera judicial. Hasta aquí dejaría mi intervención. Muchas gracias a todas y a todos.
Muchas gracias a todas y a todos por sus intervenciones. Empezaré a leer algunas preguntas que han llegado del público. También que sepan que estaremos tomando preguntas de redes sociales. Como siempre, pues el tiempo no es ilimitado, pero intentaremos hacer el mayor número de preguntas posible. La primera pregunta es dirigida a la magistrada Lilia Mónica y al magistrado Felipe de la Mata, afirma más bien, sin descuidar el aspecto técnico, cómo y en qué medida debe fomentarse la actitud de servicio desde las escuelas judiciales. ¿Qué papel juega, si alguno, la interdisciplinaridad para esta formación judicial? Gracias. Es una pregunta que yo la podría ver compleja y a la vez sencilla, porque todas las personas servidoras públicas somos personas ciudadanas. Entonces yo partiría de la simple lógica de tratar a la gente como me gustaría que me trataran. Uno de los puntos que siempre destaco con el personal que trabaja en el tribunal es, a ver, ¿cómo nos sentimos cuando llegamos a apagar la luz y están por allá platicando, comiendo la torta y no nos hacen caso? ¿Cómo nos sentimos cuando vamos a la tesorería y de la ventanilla 1 nos mandan a la 4 y luego a la 6 y regresamos a la 1? Bueno, pues son ese tipo de cosas de sensibilizar a la gente de la importancia y de la trascendencia que tiene en un Estado constitucional de derecho nuestra función. A partir de ahí es que tenemos que buscar que las personas se involucren, que tengan un cambio de mentalidad y que empecemos a generar actitudes diversas que nos legitimen. Lo decía el doctor Bárcenas, que ese es todo un tema, pero que a la vez nosotros dignifiquemos a las personas que tienen que ir. Entonces no creo ni siquiera que sea una cuestión de gran ciencia, de alguna cuestión sistemática, ni mucho menos, sino simple y sencillamente de ponernos en nuestro papel de personas ciudadanas para entender entonces desde dentro cómo tenemos que realizar nuestra función. Yo quiero hacer énfasis en la segunda parte de la pregunta en torno a la interdisciplinariedad. A mí se me hace esto fundamental. Me parece que el juez tiene que ser un humanista. El juez tiene que conocer todos los aspectos de la persona humana. Decía don Leonel Castillo una frase que me encanta. Él decía, el que solo sabe derecho, ni derecho sabe. Y la verdad creo que estoy convencido de eso. Un buen juez es un buen ser humano. Y al ser un buen ser humano, trata a los demás, pues justo, con la dignidad que tienen. Y al mismo tiempo, al ser un buen ser humano, le importa y le interesa todo lo que hace a la persona del hombre. Entonces, creo que con esto complementaría lo que dijo la magistrada Lilia Mónica. Muchas gracias. Bueno, aquí sigue una siguiente pregunta dirigida al doctor Arturo Bárcena, que dice, si los movimientos sociales inciden en la función judicial, ¿cómo se está capacitando a los servidores judiciales que ya están en funciones? En la línea de lo que ya explicaba, lo que ha originado que desde el Poder Judicial se repiense cuál es el perfil adecuado para la función judicial, decía, tiene entre otras cosas que ver con movimientos sociales que cuestionan la legitimidad de las instituciones, incluye el propio Poder Judicial, que tienen demandas. Y eso, pues desde luego que también tiene que tener un impacto en la capacitación. El ejemplo que yo ponía del movimiento feminista, pues me parece muy claro cuál es el impacto que ha habido en la capacitación del Poder Judicial de la Federación. Una gran cantidad de cursos sobre temas de violencia de género, sobre temas de perspectiva de género en la adjudicación, sobre generar ambientes de trabajo libres de violencia de género, políticas, en el caso ya no de la escuela, sino del Consejo de Combate al Acoso y al Hostigamiento Sexual, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que depende de qué exactamente estemos hablando, de cuál es el tema social que nos impacta y que nos genera una reflexión. Eso tiene que tener una repercusión en la capacitación. Y en el ejemplo que puse, así es como lo vería. Gracias.
Después también esta es una pregunta dirigida al magistrado Felipe de la Mata, y nos preguntan si debería el Tribunal Electoral coordinar una carrera judicial electoral en los tribunales electorales locales. Y si después de una reforma electoral o la aparición de nuevas figuras como la justicia digital, deberían renovarse las habilitaciones en el sistema de carrera judicial. Me parece muy atinente la pregunta. Diría yo dos cuestiones. Me parece que de cara a una reforma electoral inminente, tenemos que preguntarnos primero lo que decía en torno a las magistraturas. Pero no solo eso, también la posibilidad de que se pueda ofrecer un mismo estándar de servicio judicial electoral en cada uno de los rincones del país. A diferencia de lo que pasa con la justicia federal, digamos, del ordinaria o del otro lado, o no especializada en temas electorales, que llega hasta todos los rincones del país, las salas del tribunal pues son 7, ¿no? 5 con una fuerza regional, que tienen 7 estados cada una, más o menos 6, 7 estados cada una. Es decir, para garantizar que los estándares en la profesionalización de la justicia sean equivalentes en uno y otro lugar, sería útil pensar una fórmula de carrera nacional de justicia electoral a través de fórmulas que pueden ser certificaciones, podrían ser optativas, pero a lo mejor sería que no lo fueran, es decir, que fueran obligatorias, para la habilitación de los sistemas de carrera judicial y sobre todo de los secretarios, me parece, y quizá, y eso debe pensarse bien también, de los aspirantes a las magistraturas. Repito, la base de una carrera judicial tiene que ser que los magistrados formen parte de la carrera judicial, más allá de que el nombramiento pudiera ser político, tienen que ser parte de la carrera judicial. Y la segunda parte de la pregunta me parece súper importante. Me parece que tenemos que recertificar efectivamente a todo nuestro personal a partir de las nuevas fórmulas de justicia digital y juicio en línea. Efectivamente, uno de los temas que se tienen que plantear frente a la Comisión de Fortalecimiento es, en la medida de lo posible y en lo que la reforma judicial electoral nos crea una carrera judicial electoral, en lo que llegue ese momento, pues nosotros ir avanzando. Y sí que podemos replantear una recertificación del personal. Eso sería muy interesante. Agradezco las preguntas. Muchas gracias a usted. Esta pregunta va dirigida a la magistrada Lilia Mónica López Benítez. Y nos preguntan cómo garantizar que el nuevo perfil atienda a la agenda pendiente en materia de perspectiva de género y perspectiva interseccional. Capacitando. Creo que ese es el quid del problema, el punto clave. Pero, a ver, hoy escuchaba que en otro foro que ya hemos hablado muchísimo de sensibilización y que no se ven los frutos tan rápido como se quisiera y que entonces tiene que ser capacitación. Por supuesto que la capacitación es básica. Para poder juzgar con perspectiva de género, pues hay que entender de qué estamos hablando. El problema es que para entenderlo, pues tenemos que partir de las propias vivencias, es decir, de las vivencias personales y de todo ese bagaje cultural y estereotípico que tenemos desde que nacemos, que nos condiciona socialmente y artificialmente, porque no es algo natural, a comportarnos de una manera determinada. El problema es que lo hacemos por esa enseñanza directa, por ese ejemplo que recibimos, que lo naturalizamos. Y si lo naturalizamos, a lo mejor no somos capaces de entender que esas conductas generan desigualdad, que esas conductas generan discriminación, que atentan contra la dignidad de las personas. Entonces, yo creo que no puede estar disociado el tema de la sensibilización con la capacitación. Aunque si estamos hablando ya de la escuela judicial, que es un punto de partida fundamental para adquirir este conocimiento que se espera no solamente, o más bien no en la vida personal, sino en nuestra actividad profesional, pues tenemos que partir de conjugar mientras la sociedad se va moviendo, va cambiando y quizá llegará un momento. Decía el doctor Bárcena, bueno, estos movimientos feministas, quizá cuando no los veamos en la magnitud que los vemos hoy, podemos decir que estamos avanzando. Pero para efectos de esto, pues creo que tendríamos que hablar de capacitación necesariamente. Muchas gracias. Esta pregunta va dirigida al doctor Arturo Bárcena Zubieta.
¿Cómo se ha enfrentado en la escuela judicial el reto de tener durante la pandemia toda la educación a distancia? Muchas gracias, es una muy buena pregunta. Pues la verdad es que fue un reto complicado, y la verdad es que a la vez creo que nos ha dado una ventana de oportunidad para mejorar varias cosas que ahora me gustaría explicar. Pero primero quisiera decir que el principal reto pues fue un reto tecnológico. Nosotros en la escuela pues hemos renovado ahora el aula, desde el año pasado, el aula virtual. Tenemos una nueva aula virtual que creemos responde mejor a las necesidades de una capacitación en línea mucho más intensa de la que teníamos. Creemos que eso era indispensable para gestionar mejor la oferta académica. Y el hecho de que hayamos transitado hacia una capacitación en línea, creo que nos ha permitido también tener una política de tener la misma capacitación para toda la República, que esto es algo que no conseguíamos, digamos, con esquemas de capacitación presencial. Sabemos que hay lugares donde la capacitación siempre ha sido muy buena, que no hay, digamos, dificultad para encontrar profesores en las materias en las que nosotros ofrecemos capacitación, pero hay muchos lugares donde el Poder Judicial tiene presencia, donde es difícil llevar esa capacitación. Y la capacitación en línea nos ha permitido llegar a esos lugares también con la misma calidad de capacitación. Al mismo tiempo, la pandemia le ha permitido a la escuela, y esto también es algo que se ha buscado, abrirse al mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Poder tener en la escuela judicial, como lo tenemos ahora, a profesores de primer nivel de prácticamente cualquier parte del mundo, es algo que también creo que nos lo ha permitido la pandemia, y es una ventana de oportunidad porque me parece que el hecho de que le demos también cabida a otras ideas que no son exactamente las que priman en el Poder Judicial de la Federación, que veamos qué es lo que está ocurriendo en otros lugares, que utilicemos el derecho comparado también para detonar la imaginación, para poder resolver problemas, etcétera, es algo que creo que es muy, muy positivo para la formación del Poder Judicial de la Federación. Y decir que además de eso, hemos estado trabajando, ya han salido algunos cursos, y esto es una cuestión que no solo tuvo que ver con la pandemia, sino con otra situación que ahora voy a explicar, en lo que hemos llamado cursos autogestivos en línea, que son cursos que el profesor, digamos, no está en línea con el alumno, sino son videos donde los profesores dan explicaciones sobre distintos temas que tienen también dinámicas para que las personas se autoevalúen de si han tenido un aprendizaje después de ver las explicaciones, y que creemos que es una herramienta muy importante para poder complementar nuestra capacitación. Los cursos autogestivos en línea también nos sirven para atender un problema que tiene que ver con las personas que realizan labores de cuidado y a veces no pueden atender la capacitación en los horarios, por ejemplo, que los ofrece la escuela judicial. Entonces creemos que esta es una herramienta que hemos añadido a nuestras distintas actividades académicas que creemos que puede ser muy interesante. Algunos de estos cursos están por salir también, y la verdad es que estamos muy satisfechos porque otra vez hemos convocado a académicos pues de muchos lugares del mundo para que nos hagan explicaciones sobre temas pertinentes para la formación de los funcionarios judiciales y las funcionarias judiciales, de tal manera que creemos que esto es algo que también va a tener un impacto muy positivo. Así que, pues sí, la pandemia planteó problemas de que tuvimos que responder a una situación que antes no teníamos en el horizonte, pero yo diría que el balance de lo que ha ocurrido después de prácticamente 2 años de esta situación me parece muy positivo, en el sentido de que hemos consolidado una oferta académica que nos permite llevar los mismos esquemas de capacitación a toda la República Mexicana, a todos los rincones donde hay tribunales, hemos podido llevar esa capacitación. Desde luego que esto no quita que nosotros sigamos muy interesados en que tengamos, cuando esto sea posible, oferta académica presencial, que desde luego es esencial, y que creemos que ese contacto directo entre profesores y alumnos pues es insustituible, y que
esto seguirá también estando presente en la oferta académica de la escuela, pero con una participación muy importante, creo, de la educación en línea, que creo que ha llegado para quedarse. Esa sería la respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, esta pregunta y la última que tenemos va dirigida al magistrado Felipe de la Mata, que sostiene: en el 2016 la Sala Superior modificó sus reglas en materia de carrera judicial para incorporar el principio de paridad de género. En el modelo expuesto por usted, ¿qué papel ocuparía este principio? Lo primero que quiero decir es, los esfuerzos en torno a la carrera judicial previos, de verdad que son muy meritorios. La sala, sin el contexto específico de una ley de carrera judicial electoral, ni tampoco sin un establecimiento de la ley, de reglas específicas en la ley orgánica del Poder Judicial Federal específicamente para una carrera judicial electoral, ha tratado de construirla. Entonces, mi propuesta no es, vamos a decirlo, borrar lo antes logrado, sino al contrario, perfeccionarlo. Y como les decía, el paradigma es, en mucho, la gran reforma judicial del año pasado. Entonces, eso significa que el principio de paridad de género transversal, interseccional, potente, real, sustantivo, tendrá que ser uno de los principios fundamentales de esta carrera judicial, en los términos justo que el paradigma de la gran reforma judicial del año pasado puso en todas las temáticas. Me parece que esta es una cuestión en que se ha avanzado y que ya no puede haber paso atrás alguno. Al contrario, solamente un perfeccionamiento de estas cuestiones. Muchas gracias. Y bueno, ya se va acabando el tiempo, pero en torno a todas estas reflexiones y en un tema pues tan importante y que va a tener un impacto tan profundo además en la manera de hacer justicia en nuestro país y por lo tanto en pues cómo se ve nuestro país y los derechos y obligaciones que tenemos unos frente a otros y unas frente a otras en este contexto. Entonces, pues daría un espacio nada más para que a ver qué conclusiones puedan tener cada uno de los miembros de nuestro panel. Si quiere, empezaríamos con usted, magistrado. Bien, muchísimas gracias. Definitivamente yo creo que el gran cambio de la institución, del Poder Judicial de la Federación en todos sus órganos, proviene de las escuelas. La Escuela Federal de Formación Judicial, la Escuela especializada en el Tribunal Electoral y ayer lo veíamos también con el Centro de Estudios Constitucionales. Pero tengo que hablar en relación con la Escuela Federal de Formación Judicial por obvias razones, que me parece que el trabajo que se está haciendo va enfocado a eso, a buscar una justicia cercana, a buscar que se garantice la imparcialidad, que se garanticen todos estos principios a los que ya me referí, que por cuestión de tiempo no vuelvo a citar. Entonces ahí está la gran esperanza y ahí está el camino para tener una institución conformada con servidores y servidoras públicas de primera. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Magistrado de la Mata. Yo quiero enfatizar el hecho de que se necesita una carrera judicial electoral completa, plena y nacional, para garantizar justo un esfuerzo, digamos, estándares similares de servicio judicial electoral, meritocráticos lo suficientemente certeros. Eso es lo que yo podría señalar. Me parece que este tema debe llevarse a la próxima reforma electoral y eso sí que sería un buen tema para una buena reforma electoral. Gracias. Doctor Arturo Bárcena. Muy breve también. Pues yo creo que para nosotros en la Escuela Federal de Formación Judicial, pues los retos son mayúsculos. Buena parte del éxito de la reforma judicial está centrada en el trabajo de la escuela. Y pues nada, decir que nosotros estamos trabajando intensamente para intentar estar a la altura de estos retos y que desde luego los resultados para la mejora en la impartición de justicia no se van a ver
de manera inmediata, es algo que esperamos que se vaya viendo a un mediano plazo, y que desde luego la reforma judicial no es solamente un cambio de normas, no es solamente un cambio normativo, es una política pública que requiere toda una serie de acciones conjuntas y coordinadas para su implementación, y que eso pues tiene una dificultad considerable y que nosotros estamos pues trabajando para que eso se pueda concretar. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, con esto cerraríamos la mesa. Otra vez agradecerles a todas y a todos su atención y su tiempo, y pedirles que no se despeguen, que a las 5:30, en unos minutos, tendremos la siguiente mesa sobre redes sociales, influencers y votos, beneficios y tensiones para la democracia. Muchas gracias.